Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Estimados compañeros, compañeras diputadas, el pasado 8 de septiembre, el gobernador del estado debió presentar aquí, ante esta representación popular, su segundo informe de labores, tal cual se institucionalizó en el gobierno de Alejandro Tello. Herencias como esas son las que debieron de haber adoptado. El informe de labores se trata quizás de uno de los ejercicios de rendición de cuentas más importantes en nuestro sistema político. Nos permite hacer una revisión y un análisis sobre la eficacia y la eficiencia de las políticas, acciones y de las decisiones que toma el gobierno. Es prácticamente el único momento en el que este poder legislativo puede mantener un intercambio político de ideas con el poder ejecutivo. A pesar de la importancia de este acto, el gobernador decidió no acudir a esta representación popular. Ese día la prioridad fue otra. La prioridad fue sencillamente celebrar en un evento masivo, con afines, cercanos y amigos, que habían transcurrido ya 730 días de detentar el poder político en Zacatecas. Fue todo. En la euforia del festejo se presentó un mensaje plagado de datos imprecisos, de aseveraciones incorrectas e información que disipa mucho de las mediciones, evaluaciones y de las cifras de las instancias que miden los avances sociales, económicos y de seguridad pública, como lo es el INEGI, el Coneval, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros. Dijo el gobernador en ese evento que por primera vez se está disminuyendo la deuda en Zacatecas. Falso. Fue en el año 2017 cuando se reestructuró la deuda pública del Estado, lo que permitió impactar los pagos en la amortización de la deuda, es decir, se pudo abonar al capital y no solo a los intereses. De esta manera, en el año 2021, Zacatecas se colocó en el quinto lugar de las entidades que más redujeron su endeudamiento en términos reales, según el diagnóstico denominado Hablemos de Deuda del Instituto Mexicano para la Competitividad. Así que el saneamiento de las finanzas públicas que hoy presumen es real. Es el resultado de la política pública financiera implementada por Ricardo Olivares y Alejandro Tello. Hoy, este gobierno se ha distinguido más por la falta de oficio y de talento de su gabinete que por los resultados que han dado, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Para muestra, por señalar solo una, podemos observar las cifras escandalosas de los subejercicios que se presentan en las distintas dependencias y entidades de la administración pública, que solo al primer semestre de este año alcanzaron casi los 1.700 millones de pesos. De acuerdo con el informe de avance de gestión financiera presentado por el propio gobierno del Estado, resulta increíble, de verdad increíble, que para el periodo mencionado la Secretaría de Obras Públicas solo haya ejercido el 14.8% de su presupuesto aprobado para inversión, mientras que las Secretarías del Campo y de Desarrollo Social hayan devengado solo el 8 y el 35% de su presupuesto asignado para ayudas o apoyos sociales respectivamente. O no quieren ejercer su presupuesto o no saben cómo hacerlo. Lo digo con absoluta responsabilidad. Los recursos de la sociedad zacatecana no están siendo utilizados con eficacia ni eficiencia. Uno
de los principales compromisos, si no es que el más importante que hizo este gobierno en su oferta electoral en el año 2021 fue pacificar Zacatecas. Señalan que la inversión realizada en seguridad e incluso presumen la disminución de homicidios, indicadores que seguimos sin saber de dónde salen, ya que en esta nueva gobernanza tienen por deporte compararse con los gobiernos anteriores, vamos a su cancha. Si comparamos los primeros 2 años de este gobierno con los mismos años de la administración anterior, los homicidios pasaron de 999 a 1871, casi el doble de asesinatos en el mismo periodo de gobierno. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el INEGI, Fresnillo y Zacatecas se posicionan a nivel nacional como las 2 ciudades en donde su población se siente más insegura, con un 97.7 y un 93.3% en percepción de inseguridad. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos sitúan como uno de los estados más mortíferos del país, con una tasa de homicidios de 87 por cada 100,000 habitantes, destacando los asesinatos a miembros de instituciones policiales, que para final del año 2022 alcanzaron la cifra más alta a nivel nacional, con 60 casos registrados hasta ese momento. Sumado a esto, los datos del secretariado nos colocan como el 4º lugar con más homicidios dolosos de mujeres. Adicionalmente, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Zacatecas es hoy el estado del país con mayores posibilidades de ser víctima de desaparición, con una tasa de 45 por cada 100,000 habitantes. No por nada, en un hecho sin precedentes, tuvieron que manifestarse las familias, las madres de personas desaparecidas el día del desfile cívico del pasado 16 de septiembre. Todo esto ocurre sin que exista una política clara y efectiva de prevención social del delito, que contrarreste la incidencia delictiva, se ha anclado en acciones individuales que no han sido capaces de articular con un programa transversal que incorpore la participación social, aún y cuando esto debe hacerse por mandato de la propia ley. En materia de desarrollo económico, se han limitado a presumir con bombo y platillo no la instalación, sino la firma de una carta de intención con la empresa Hyundai, con la que a través de su llegada al Estado se generarían la impresionante cantidad de 400 empleos. En contraste, observamos que tampoco ha existido una colaboración proactiva para coadyuvar en la solución del conflicto que mantiene paralizada la mina Peñasquito, que pasó a afectar ya incluso la recaudación propia del Estado y de forma indirecta en las participaciones federales que podrá recibir en ejercicios futuros. No cesa la propaganda oficial donde anuncian que son cifras récord en generación de empleos. Falso. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, esas que a ustedes no les gustan, en marzo de este año Zacatecas se situó como la entidad federativa con mayor número de personas sin trabajo. El segundo trimestre aparece en el 6º lugar de tasa de desocupación y, por si fuera poco, aparece en la 4ª posición de estados con menor generación de empleos formales del país. Definitivamente estamos en semáforo rojo
y vergonzosamente somos el peor estado para ofrecer trabajo a sus habitantes. A la par, es verdaderamente preocupante que según el último informe del Coneval, la pobreza extrema en Zacatecas creció. Hoy, 7 de cada 10 zacatecanas y zacatecanos no tienen la posibilidad de adquirir los alimentos necesarios para llevar una vida sana. A pesar de que el gobierno anterior logró disminuir a 2021 el número de habitantes en situación extrema de pobreza, el gobierno actual registró los peores datos en los últimos 7 años, ubicando a Zacatecas dentro de las primeras 9 entidades federativas con más personas que tienen salarios que no les alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. El Coneval también registró el crecimiento del rezago educativo y un aumento drástico del número de personas que no tienen derecho a la salud. Hoy son más de 600,000 personas sin servicios de salud en Zacatecas. El campo zacatecano no es la excepción, tampoco se ha visto beneficiado por este gobierno. La condición de sequía no ha sido atendida oportunamente, tampoco se han impulsado la economía de quienes viven de las actividades agropecuarias. Y hace menos de 2 meses los propios agricultores protestaron tomando las calles principales del centro de Zacatecas exigiendo que se realizara una auditoría a la Secretaría del Campo debido a la falta de entrega de apoyos que estaban debidamente presupuestados por este Poder Legislativo, como lo es el subsidio para el diésel agropecuario, señalando que no se entregan a tiempo para su ejecución y de acuerdo con las temporadas de siembra. Además, según el último indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI, cayeron las actividades económicas de agricultura y ganadería en nuestro estado, lo que nos colocó en el último lugar a nivel nacional. En la atención a las zacatecanas y a los zacatecanos migrantes, aún y cuando las remesas representan uno de los principales ingresos para las familias zacatecanas, se les ha dado la espalda, cerrando las oficinas de representación que existían en las ciudades de Tijuana, de Fort Worth, Texas, de Chicago y de Los Ángeles, en California. Por si todo esto fuera poco, también han desaparecido las ferias de servicios que se implementaban en los Estados Unidos para ayudarlos a realizar trámites propios del Estado. Respecto de las políticas públicas dirigidas a mujeres, 2 años tuvieron que esperar las zacatecanas para conocer las políticas de este gobierno que implementará para protegerlas, ya que apenas hace 2 meses aproximadamente aprobó su programa para la igualdad entre mujeres y hombres. A 2 años del inicio de esta administración, observamos un gobierno que no logra despegar, que sigue anclado en el pasado y que parece actuar por simple inercia y más grave aún, desde el impulso de la improvisación. Han asumido una postura de cerrazón no solo hacia la crítica, sino también hacia el diálogo y a la colaboración institucional. Han permitido la utilización de las instituciones del Estado para ejecutar revanchas políticas personales que no solo han fracasado, sino que han profundizado la confrontación del Ejecutivo con otros poderes públicos del Estado, con organismos autónomos, con sindicatos e incluso con la sociedad civil. Desde el grupo parlamentario del PRI actuaremos asumiendo la responsabilidad íntegra de nuestra función, por lo que seguiremos analizando los datos de este segundo informe de forma detallada para verificar el grado de cumplimiento de las metas planteadas y de manera objetiva continuaremos haciendo las observaciones
y los señalamientos respectivos a través del mecanismo de glosa. Sin embargo, ante la evidente discrepancia de las cifras y resultados presentados con la realidad, consideramos necesario plantear el presente exhorto para solicitarle al Poder Ejecutivo que a la brevedad posible precise, aclare y, de ser necesario, rectifique los datos e información expuesta en su evento relativo al segundo informe de actividades del Poder Ejecutivo, lo cual resalta en muchos casos dudosa, por no decir falsa o incorrecta. A su vez, esperamos que en los 4 años que restan de esta administración podamos encontrar una mayor voluntad política de diálogo desde el Gobierno del Estado, en primer término para trabajar de manera conjunta, como lo expresamos desde el primer día que asumimos la función de representación popular en esta asamblea, y obtener así los resultados que esperan las y los zacatecanos. Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo de conformidad con lo siguiente. Primero, la honorable 64ª legislatura del Estado exhorta respetuosamente al gobernador del Estado, David Monreal Ávila, para que a la brevedad posible precise, aclare y, de ser necesario, rectifique con cifras oficiales los datos e información expuesta en su evento relativo al segundo informe de actividades del Poder Ejecutivo. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Atentamente, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 64ª legislatura del Estado. Es cuanto, presidente. Diputada